puede ser un poco fastidioso cuando lo llevemos, porque puede ser quizás un poco complejo, ¿ok? Pero para ello nosotros necesitamos saber los conceptos básicos de cómo se desempeña cada medida de tendencia central para poder saber cómo lo podemos resolver si en caso nos vienen algún tipo de ejercicios en las cuales nos puedan colocar el docente en el curso de bioestadística, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una medida de tendencia central, doctor? Es un valor singular, ¿ok? Que trata de describir un conjunto de datos por medio de la identificación del centro de la distribución de estos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estas medidas de tendencia central? Pues mostrar en qué lugar se va a ubicar un dato promedio o típico del grupo de datos, ¿sí? Sirve como un método, ¿sí? Va a servir como un método para comparar o interpretar cualquier posición en relación con la... También va a servir como un método para comparar la posición obtenida por un mismo parámetro en dos diferentes ocasiones. Sirve como un método para comparar los resultados, ¿sí? Para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Entonces, vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central más comunes, que es lo que vamos a estar tocando, ¿ok? Tenemos en primer lugar la media aritmética. También vamos a ver la mediana y la moda, ¿ok? La media aritmética, conocida como media o promedio, ¿sí? O promedio, que es mayormente conocido como promedio, representa por una letra M o por una X con una línea en la parte superior, o sea, como una línea así, ¿no? Una X con su rayita arriba. Así se representa la media o el promedio, ¿ok? Y básicamente, ¿qué consiste? Pues sumar cada cantidad, ¿sí? Cada cantidad, como por ejemplo aquí, entonces tienes 5 cantidades, ¿no? El 6, el 7, el 4 y el 9. Son 5 cantidades. Cada suma cantidad, es dividir, lo tendría que dividir entre 10 y a sumar las 10 cantidades, ¿no? Así es como se estaría sacando la media aritmética. Si quisiéramos saber la mediana, es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución, literalmente en el centro, ¿ok? Y se va a representar como MD, con las letras MD, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 7 personas y los ubicáramos, ¿sí? En orden ascendente, por ejemplo, de tamaños, yo podría decir que la media es exactamente la persona que está aquí en el centro, ¿ok? Profesor, ¿y qué pasaría, doctor, qué pasaría si en caso fuera, aquí es una cantidad impar, pero qué pasaría si fuera una cantidad par? Si fuera una cantidad par, por ejemplo, si hubiera otro más acá, vamos a dibujarlo. Está horrible, pero no importa. Ahí está. Dibujamos a una personita más. ¿Qué pasaría si hubiera una personita más? Pues la mediana, ¿sí? Se sacaría básicamente, se agarraría ahora dos personas, ¿sí? Porque aquí hay tres personas, aquí también ya hay tres personas. Entonces, se supone que la mediana o el centro de esa distribución estaría básicamente por acá, ¿no? En el medio de esas dos personas. Entonces, se va a coger esta personita de acá y esta otra personita de acá y se sacaría el promedio de ambas. Por ejemplo, que como aquí estuviéramos nosotros viendo la altura de las personas, a ver, es que este mide 1,69 y este de acá mide 1,79, pues, 1,79. Entonces, si yo quisiera sacar la mediana, tendría que sumar a ambas cantidades y dividirlas entre dos, porque exactamente la mediana estaría en el centro de ambas, ¿sí? Pero si fuera una cantidad impar, creo que no habría problemas, porque lo único que tendrías que escoger, pues, es a la personita que está en el centro, ¿no? ¿Qué sería entonces tu respuesta?
1,69 m y ya está. Ahora, la moda. La moda es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución y se va a representar como MO de moda. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Pues simplemente a ver cuál de las medidas que te estén dando, por ejemplo, aquí te hablan de estatura de las alumnas, pues cuál de esas estaturas tiene mayor cantidad de personas, ¿sí? Imagínate que, por ejemplo, aquí que están colocando que hay una mayor cantidad de personas que miden 1,65 m, 1,65 m, se ve por la gráfica que es la mayor cantidad de personas que hay. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la moda en esta distribución de estaturas de las alumnas sería 1,65, ¿ok? ¿Sí? Es como cuando te refieres literalmente a qué se refiere con una moda, pues algo que es muy común, ¿no? Que lo usan todos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, la moda sería aquella medida que está catalogada en la mayor cantidad de personas de un grupo en particular. Entonces vamos a ver cada uno de estas medidas de tendencia central, de estas tres, pero en cada una de sus distribuciones, ¿ok? Por ejemplo, en los datos no agrupados. Vamos a empezar con la media aritmética o promedio aritmético. Según datos no agrupados, es la suma de los valores de todas las observaciones divididas entre el número de observaciones realizadas, ¿ok? Y esta va a ser su fórmula. Quizás la fórmula no se entienda del todo bien, pero básicamente sería sumar, como cuando quieres sacar el promedio de, no sé, de las notas de tu salón, ¿sí? De un parcial. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues averiguarte las notas, ¿no? De todo tu salón, que son, a ver, si fueran solo 5 personas, imagínate que fueran solo 5 personas de tu parcial, de tu futuro parcial de bioestadística. Vamos a poner 7,5, 8, 9,5. Por ahí uno sacó 12 y el otro 11. Hubieron más jalados, ¿no? Ya, listo. Entonces tenemos la nota de 5 personas y queremos sacar el promedio. Queremos sacar la media aritmética. ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente tendrías que sumar estas 5 cantidades. ¿Cuánto sería, chicos? A ver, por favor, un matemático. ¿Quién sabe de matemáticas, por favor? ¿Cuánto es la suma de estas 5 cantidades? ¿Quién me dice? ¿48? ¿Sí? ¿Me confirman? 48, chicos, ¿sale 48? No sé, no estoy seguro. ¿Sale 48? Chicos, ¿están vivos? ¿Se han desmayado? Creo que sale 48, ¿no? Creo que sale la suma 48, ¿ok? Suponiendo que sale 48, porque la verdad es que no me tengo tanta fe, creo que sí sale la suma 48. Entonces, si la suma saliera 48 de esas 5 cantidades, lo tendría que simplemente que dividir entre 5 para sacar el promedio. Si yo lo divido entre 5, ¿cuánto es? A ver, chicos, ¿realmente han ingresado a medicina? Por favor, ¿cuánto es 48 entre 5? ¿Cuánto es, chicos? 48 entre 5. A ver, ¿quién me demuestra que ha ingresado a medicina? 48 entre 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Un esfuerzo mental, por favor. Un esfuercito, un pequeño esfuerzo mental. ¿Cuánto sería, chicos? Sería 9,6, ¿verdad? 9,6. Muy bien, 9,6. Perfecto. Listo. Sería 9,6. Entonces, el promedio o la media aritmética
de este grupo de 5 notas de 5 estudiantes de su parcial de bioestadística sería 9,6, ¿no? Qué triste, pero ese sería el promedio o la media aritmética, ¿ok? Eso sería en datos no agrupados, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta que son datos no agrupados? Pues porque son datos sueltos, ¿ok? No es ¿cómo les diría? Por categorías. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos los que sacaron entre 0 y 5, todos los que sacaron entre 6 y 10, todos los que sacaron entre 11 y 15 y todos los que sacaron entre 16 a 20. Muy bien, listo. Esos serían datos agrupados, que es precisamente lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo entonces sacaría la media aritmética de datos agrupados? Los datos obtenidos normalmente se organizan en distribución de frecuencias, ¿ok? En una distribución de frecuencias. Es el producto de cada valor diferente por el número de veces que ha ocurrido y sumando después los productos así obtenidos. Su fórmula sería entonces esta de acá, donde esta letrita de aquí, que está acá, significaría pues o denota la sumatoria de un conjunto de valores, ¿no? ¿De qué valores? De la frecuencia de la clase o punto medio de cada clase, ¿ok? X, ¿qué representaría? Punto medio de cada clase. F, de frecuencia de clase. Y N representa el número de los valores que estarías trabajando. Por ejemplo, tenemos entonces aquí una distribución de frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a denotarlos como si fueran alumnos entre los años, ¿no? Años o edades, vamos a poner edades. Edades de los estudiantes, ¿no? Edades de los estudiantes o de los alumnos. Estas son sus edades. Muy bien. Listo. Entre 17 y 19, en la primera distribución, 19 a 21, 21 a 23, 23 a 25 y 25 a 27. Muy bien. Punto medio. Punto medio, pues sería aquel, yo te llamaría como que promedio de esa distribución, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú sumas 17 más 19, te da 36, y 36 entre 2 te da 18, ¿ok? Si tú sumas esto, te da 40, y 40 entre 2 te da 20. 21 más 23, 44 entre 2, 22, y así, ¿no? Es el punto medio, ¿ok? Y de esa manera puedes sacarlo, ¿sí? Si fuera, no sé, entre 0 y 5, lo único que tendrías que sumar, vamos a ponerlo más bonito. Si la distribución fuera, a ver, entre 5 y 10, ¿qué tendrías que hacer? Sumar los extremos, sería 5 más 10 y dividirlo entre 2, que sería 7,5, ¿ok? Ese sería el punto medio si la distribución, por ejemplo, fuera de 5 a 10. ¿Ok? Lo borramos. Listo. Este vendría a ser la frecuencia, ¿ok? Y esto de aquí, o sea, la frecuencia, ¿qué se refiere? A la cantidad. Cantidad de personas, a ver, vamos a ponerle. Cantidad de personas con estas edades, ¿ok? Cantidad de personas en estas edades. ¿Sí? Vamos a colocar, imaginemos que esto es las edades de los estudiantes de toda la facultad, ¿ok? De toda la facultad. Entonces resulta que hay 71 estudiantes o que tienen una edad entre 17 y 19 años. Hay 50 estudiantes entre 19 y 21 años. 41 entre 21 y 23 años. 53 entre 23 y 25 años. 26 entre 25 y 27 años. ¿Ok? Ah, perdón, 23 entre 25 y 27 años, ¿no? Listo. Haciendo un total de 238 estudiantes. ¿Ok? Son 238 estudiantes. Tenemos acá la frecuencia, o sea, la cantidad de alumnos que tienen estas edades en cada una de esas categorías, de esas distribuciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y aquí vamos a tener como que la suma, ¿ok? La suma de todos los que tienen, de esos 71,
la suma de sus edades, ¿ok? Aquí vamos a considerar como que tiene 1278 años en total entre los 71 estudiantes, ¿ok? 1278 años sumarían este primer grupo. 1000 años el segundo grupo, 902 años el tercer grupo, el cuarto 1272 años y el último grupo 598 años, ¿ok? Haciendo un total de 5050 años entre todos los estudiantes de esta facultad de medicina, ¿ok? Esta frecuencia es la frecuencia absoluta, es en la cual va a ir aumentando, ¿ok? Va a ir aumentando. Siempre se coloca primero la cantidad que es de la primera distribución, que es 71, y luego se le suma el siguiente, que es 50. 71 más 50, 121. 121 más 41, te das 161. 161 más 53, 215. Y 215 más 23, 238, que te da la cantidad total de los estudiantes. ¿Ok? Listo. De esa manera se llena al menos esta tablita. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera saber la media aritmética de las edades, ¿qué tendría que hacer? Puedes saber la suma de todos los alumnos, obviamente, de todos los alumnos que se han encontrado, ¿sí? De todos los alumnos, que es un total de 5050, ¿entre cuánto? Entre la cantidad de estudiantes que son, ¿sí? En la cantidad de estudiantes que se encontró en cada una de esas distribuciones, que son un total de 238. Y si yo divido 5050 entre 238, te va a dar 21.218, que vendría a ser entonces el promedio o la media aritmética, ¿no? Como se representa de esta manera. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a referirnos con respecto a la mediana. Con respecto a la mediana, son datos no agrupados. En este caso vamos a ver primero en los datos no agrupados de la mediana. Es el valor intermedio cuando los valores de los datos se ordenan en forma ascendente. Doctor, ¿siempre se ordenan en forma ascendente? Sí, siempre se tienen que ordenar de forma ascendente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ordene los datos en orden ascendente de menor a mayor. ¿Ok? Para un número impar de observaciones, para un número impar, la media es el valor promedio, ¿ok? El valor promedio. Mientras que si son un número par de observaciones, un número par, la media es el promedio de los dos valores intermedios. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas cantidades tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos otras cinco por acá, haciendo 10. Y con estas dos del centro serían 12, ¿no? Entonces son, ¿cuánto? Un número par de observaciones, un número par de datos, que son 12 en total, ¿ok? Cuando son la cantidad de observaciones de datos, es un número par, que se tiene que hacer, escoger los dos datos del centro, los dos datos del centro, ¿ok? En este caso sería este 7 y este 8. ¿Y qué voy a hacer con esos dos? Pues sacar su promedio. Sumo simplemente 7 más 8 entre 2, dándote un valor de 7,5. Siendo el 7,5 la mediana, que se representa como MD, ¿no? Mediana de estas observaciones, ¿sí? Por ejemplo, esto vamos a considerar, no sé, tus futuras notas de tus parciales, ¿no? Estas vendrían a ser tu mediana, ¿ok? Esta 7,5 vendría a ser tu mediana. Ahora, ¿cómo sería en el caso de datos agrupados? Cuando los datos se han organizado ya en una distribución de frecuencias, la mediana vendría a ser el conjunto de n observaciones que se determina mediante la siguiente fórmula. ¿Ok? Esta vendría a ser la fórmula. Donde LI, este primer datito, vendría a ser el límite real inferior de la clase que contiene el dato central. ¿Ok? El dato central, que ahorita en un ejercicio lo vamos a ver. N vendría a ser el total de datos. Aquí está N. N, el total de datos. ¿Ok? Esta FAA es la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el dato central. F, que es el que está en el denominador,
vendría a ser la frecuencia de la clase, ¿ok? La frecuencia de la clase. Y A vendría a ser la anchura de la clase, ¿ok? A ver, vamos a verlo en este pequeño ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo de una mediana. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, vamos a considerar que estas son, no sé, ¿qué le podríamos poner? Va desde 5 al 45. Ya, que sean edades de pacientes de una posta, ¿no? Desde 5 años hasta 45 años, ¿ok? Y estas van a ser las edades de tus pacientitos en una posta. Eh, Edades en una posta de tus pacientes. Muy bien. Listo. Esta va a ser la frecuencia, o sea, la cantidad de pacientes que tienen estas edades, ¿no? De 5 a 10 hay 11 pacientes que tienen esas edades. Entre 10 y 15 hay 23, entre 15 a 20 61 y así sucesivamente hasta los que tienen entre 40 y 45 años hay 15 pacientes. Ok, muy bien. Listo. Y esta va a ser su frecuencia acumulada. ¿Ok? Ya saben, la frecuencia acumulada, eso se llena solito en base a los datos de la frecuencia. Si empieza con 11, pues empiezas con 11. Y lo único que tienes que hacer es ir sumando. Por eso se llama frecuencia acumulada. Vas a ir acumulando cada una de las frecuencias anteriores. ¿Ok? 23. Entonces ese lo voy a sumar con el 11 anterior, que sería 34. 34 más el 61, 95. 95 más el 60, 155, y así va a ir sumando hasta llegar a los 250 pacientes posta. ¿Ok? Bacán. Ahora, si tú quisieras saber la media de estas distribuciones, lo único que tendrías que hacer es, ¿qué cosa? El límite inferior. Vamos con la formulita. Sería límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior, doctor? Pues tendrías que agarrar en este caso el 20. ¿Por qué el 20? En este caso el 20 es el límite inferior de esta distribución, ¿ok? ¿Y cuál vendría a ser el límite superior? Pues 25. Pero según la fórmula tendría que ser el 20, que es el inferior, ¿ok? Entonces cogemos ese de ahí, ¿sí? Listo. Entonces, cogemos este de aquí y vamos a sumarle, ¿qué le vamos a sumar? Todo entre 2. Eso lo vamos a nosotros a dividir entre 2. ¿Ok? Ahora, eso le vamos a restar ¿qué cosa? La frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene el dato central. Frecuencia acumulada, acá están las frecuencias acumuladas, pero es la anterior. En este caso, aquí que estamos escogiendo esta frecuencia, su frecuencia acumulada es 155, pero me piden que agarre la frecuencia acumulada anterior, que es 95. Por eso colocamos aquí 95, ¿ok? Y la frecuencia que le corresponde a esta distribución, ¿cuál es? 60. Por eso en el denominador va 60, ¿ok? Y a todo eso se le está multiplicando, ¿qué cosa? La anchura de la clase. ¿Cuánto es la anchura de la clase? 5, porque va de 20 a 5. De 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, de 5 en 5, ¿verdad? Por eso se multiplica entre 5. Ahora, una pregunta que posiblemente se puedan estar haciendo. Doctor, ¿cómo sé cuál debo de escoger? ¿Cuál categoría, cuál distribución yo tengo que escoger? ¿Cómo sabe que es de 20 a 25 la categoría que tiene que escoger? Muy sencillo, chicos. Simplemente tienen que agarrar el último dato. El último dato que es 45. 45 entre 2. Un esfuerzo mental, chicos. 22,5, ¿no? ¿Y 22,5 en dónde? ¿En qué categoría lo puedo ubicar el 22,5? Pues en el 20, entre 20 y 25. Aquí está entonces la categoría que vas a trabajar.
Ubicada la categoría que vas a trabajar, lo único que tendrías que hacer es simplemente reemplazar tus datos. El límite inferior, que es 20, el total de datos, que es 250, la frecuencia acumulada anterior, que es el 95, ¿sí? La frecuencia que le corresponde, que es el 60, ¿y cuánto va a ser la anchura? Pues 5, ¿no? Porque va de 5 en 5. Ya teniendo todos los datos reemplazados, lo único que quedaría, pues, lo más difícil, ¿no? Operar. Operas todo esto de aquí y te va a salir 22,5, ¿ok? 22,5. ¿Qué vendría a ser entonces tu media? O tu mediana, perdón. Que sería en este caso tu mediana. Tu mediana. ¿Listo? Nada más, ¿ok? Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, activan su audio. Les agradecería bastante porque yo no puedo ver ahorita el chat. No veo el chat, solo veo mi pantalla nada más. Sí, chicos, así que por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda o algún aporte, les agradecería que lo hicieran por audio. ¿Sí? Si no, bueno, F, pues, porque no puedo ver el chat. Listo, entonces vamos con la moda. Ahora sí, vamos a pasar con la moda. Vamos a ver primero con los datos no agrupados. Es aquel valor que ocurre con mayor frecuencia. Así de sencillo. Aquel valor que ocurre con mayor frecuencia, con mayor cantidad, ¿no? En un conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, no sé, ya, a ver, ya, las edades igual, vamos a trabajar con edades, ¿ok? Por ejemplo, entre las edades de 10 personas, ¿sí? De 10 estudiantes que están, por ejemplo, en mi clase, serían, no sé, 17. A poner de 10 alumnos. Sería otro que tenga 16, ¿no? 19, 17 de nuevo, 18, 16, 17, otro que tiene 20. Vamos a ver uno que no perdió la fe, 40 años tiene. Y otro que tenga 19, ¿ok? Listo. Ahí están las edades de 10 alumnitos, de 10 alumnos de primer ciclo, de 10 cachimbos. Ahora, la moda de estos datos que no están agrupados, están sueltos nada más, que no los he agrupado. Entonces, lo único que tendría que yo destacar es cuál es el mayor dato que se repite. En este caso, ¿cuál sería el mayor dato que se estaría repitiendo entre estas 10 edades? ¿Sí? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Cuál sería aquel dato que se repite en mayor cantidad, más veces? Si están escribiendo por el chat, no puedo ver, así que por favor, no sé si pueden activar su audio, chicos. Profesor, sería 17. Ah, ya, excelente, muchas gracias. Listo. Entonces sería 17, porque es precisamente el 17 que se está repitiendo mayor veces, que son 3 en este caso. Lo demás, a lo mucho se repiten 2, como el 16, como el 19, que se repiten 2 veces, ¿no? Entonces, la moda en las edades de estos 10 estudiantes sería 17. Sería la moda, la MO, ¿no? Y esa sería la respuesta, en datos no agrupados. Ahora, ¿cómo sería en datos agrupados, doctor? La moda puede deducirse de una distribución de frecuencias o de un histograma a partir de la siguiente fórmula. Tenemos ahora entonces esta formulita de acá, una formulita más grande, ¿no? Qué fea, ¿no? Está bien fea. Ahora, empezamos con LI, el límite inferior del intervalo modal. ¿Sí? El intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? El límite inferior. Ahora, el FI con minúscula, ¿sí? Vendría a ser la frecuencia absoluta del intervalo modal. Y el FI1 sub 1 vendría a ser ¿qué cosa? La frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Anterior. ¿Ok? Ahora, si nos fijamos nosotros en el FI, pero ya más uno, no menos uno, sino más uno, ¿dónde está? Acá está, por ejemplo. Más uno sería la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, ¿sí? Posterior al modal. Y el TI, porque de ahí no tenemos otros datos, estos dos, por ejemplo, se repiten acá abajo, y lo único diferente era este FI más uno, ¿no?
Luego tenemos el TI. El TI vendría a ser la amplitud de los intervalos. Podríamos representar también de esta manera, ¿sí? Y listo. Vamos a ver cómo sale en un ejemplo. Vamos a ver en un ejemplito. ¿Ok? Vamos a ver en este caso en un pequeño ejemplo. Listo. Tenemos esta distribución de edades entre 0 a 10 años, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 años. ¿Ok? Tenemos aquí la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿qué es? Simplemente la cantidad de personas que tienen estas edades. O sea, hay tres, vamos a ponerle pacientes, tres pacientes que tienen entre 0 y 10 años. 6 pacientes entre 10 y 20 años, 7 pacientes entre 20 y 30 años, 12 pacientes entre 30 y 40 años y 3 pacientes entre 40 y 50 años. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar esta frecuencia, esta distribución. ¿Por qué? Porque es el intervalo modal, el de mayor frecuencia absoluta. Mayor cantidades de pacientes que tienen entre 30 y 40 años se encuentran aquí. ¿Ok? Son 12. La mayor cantidad de pacientes se encuentran o tienen entre 30 y 40 años. Por eso vamos a agarrar esa frecuencia. ¿Ok? Listo. No es como el anterior que lo escogíamos. ¿Por qué? Porque tendríamos que simplemente, si queríamos nosotros sacar la media, por ejemplo, la mediana, perdón, tendríamos que agarrar 50 entre 2, 25. Entonces el intervalo que íbamos a tener que escoger iba a ser este, entre 20 y 30. Pero no, aquí vamos a escoger la moda. Entonces, lo único que debemos fijarnos es la frecuencia. ¿Cuál de estos intervalos tiene mayor frecuencia? El de 30 a 40. Listo, genial. Ya lo escogimos, es 30 a 40, perfecto. Este es el que vamos a trabajar. 28 es su acumulado, genial. Bacán. Es un total de ¿cuántos pacientes? 31 pacientes. ¿Ok? Y esta la acumulada, se muestra aquí también la cantidad total de los pacientes. Bacán. Aquí tenemos nuestra formulita. ¿Qué nos dice? Primero, escojamos el límite inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el límite inferior? 30. Por eso aquí está 30. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a reemplazar los datos de arriba. Nos dice primero, la frecuencia absoluta de intervalo modal, que es 12. La frecuencia absoluta es 12 en este caso. Y le vamos a restar ¿cuánto? La frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. ¿Cuál es el anterior? El 7. Entonces le voy a restar 7 a esta frecuencia absoluta de mi intervalo modal, que es 12. 12 menos 7. Ese mismo dato se va a repetir en el denominador, pero al final le tengo que sumar ¿cuánto? La frecuencia absoluta del intervalo modal, de nuevo, 12, menos ¿cuánto? Ya no la frecuencia absoluta del intervalo modal anterior, sino el posterior, el que sigue, ¿sí? El que sigue, que en este caso es 3. Entonces le tengo que restar menos 3. Y listo. Arriba, entonces, ¿cuánto nos sale? 5, acá abajo es 5 de nuevo y aquí es 9, ¿no? O sea, 5 entre 14. 5 entre 14. Y eso multiplicado por 10. ¿Y por qué por 10, doctor? Porque al final eso que se está multiplicando es la amplitud de los intervalos, que ya muy bien lo estás viendo, que va de 10 en 10. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y 40 a 50. ¿Ok? Va de 10 en 10. Perfecto. Por eso se está multiplicando por 10. Hacemos la operación mental súper rápido. Sale que al final ese 30 lo vamos a sumar con 3,57, ¿sí? Y dándonos una moda de 33,6. Una moda de 33,6, ¿sí? Y esa vendría a ser básicamente nuestra respuesta. Y ya está. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna duda existencial? Doctor, creo que me he equivocado de carrera. Ninguna, ¿verdad, chicos? ¿Hasta ahí no tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Ninguna, ¿no, chicos? Bacán. En el tema que les tenía que brindar el día de hoy, también menciona el punto de los percentiles. Y hay un detalle, porque los percentiles está ubicado dentro de las medidas de tendencia no central.
¿ok? Entonces me vi en la medida de tener que explicarles entonces las medidas de tendencia no central para que entiendan a qué se refiere con percentiles. Y si nosotros vamos a hablar de percentiles, tenemos que también entender cuáles son o a qué se refieren los cuartiles, ¿ok? Cuartiles, deciles y percentiles. Voy a poner acá. Vamos a hablar entonces de cuartiles que se representa con la Q, de deciles que se representa con la D y los percentiles. Percentiles, que se va a representar como, pues con la P, acá, listo. Ahí es donde vamos a hablar sobre el punto de los percentiles. Entonces, estas medidas de dispersión, ¿sí? Se van a caracterizar una distribución solamente a través de una medida central no apropiada, ¿ok? Las distribuciones del ingreso de por ejemplo, de dos provincias con el mismo ingreso medio por hogar, son muy distintas si una de ellas tiene extremos de pobreza y de riqueza, mientras que la otra tiene poca variación de ingresos entre familias. Estamos interesados, por ejemplo, en la dispersión o variabilidad de los ingresos, además de estarlo en sus centros. Ese es un pequeño ejemplo, ¿ok? Entonces, el rango va a depender solo de las observaciones tanto máximas y mínimas, que podrían ser observaciones atípicas, ¿ok? Podríamos mejorar nuestra descripción de la dispersión fijándonos, por ejemplo, también en la dispersión del 50% de los valores centrales de nuestros datos. Un conjunto de estadísticos de utilidad son, por ejemplo, los cuartiles de una distribución. Entonces, las medidas de posición no centrales permiten conocer otros puntos característicos de las distribuciones que no son los valores netamente centrales, así como que fueron los que ya hemos visto, de la media o promedio, la mediana y la moda, que sí son medidas de valores centrales. Entonces, entre otros indicadores, se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos iguales. La primera de ellas va a ser los cuartiles, luego vamos a ver los deciles y los percentiles. Los cuartiles son solo tres valores, ¿ok? Son solo tres valores que distribuyen la serie de datos ordenadas de forma creciente o decreciente, de cuatro tramos iguales, y en los que cada uno de ellos concentra el 25% de los datos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos tres valores? Muy sencillo, chicos. El 25%, el 50% y el 75%. Esos van a ser los tres cuartiles que se van a hablar. Y precisamente este 50% que está acá abajo vendría a ser literalmente la media o promedio, ¿ok? La media o el promedio. O sea, el cuartil o el segundo cuartil, este es el primer cuartil, este es el segundo cuartil y este es el tercer cuartil, que representan respectivamente el 25%, el 50% y el 75%. Es este cuartil segundo, o el segundo cuartil, el que representa, además del 50%, pues la media o el promedio de los valores. ¿Ok? Listo. Ahora, referente a los deciles, son 9 valores que se distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 10 tramos iguales, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los resultados. Entonces, son 10 valores que va desde el primer decil hasta el noveno decil, ¿ok? Y el primer decil va a representar el 10%, y el noveno decil, pues el 90%. El segundo, 20%. El tercero, 30%. El cuarto, el 50%, y así sucesivamente, ¿no? ¿Quién sería entonces? A ver, ¿quién me dice cuál sería entonces el decil que se asemejaría al promedio o a la media?
¿qué decil sería el que se asemejaría a la media o al promedio? Del 1 al 9, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos creen ustedes, chicos? Si están escribiendo en el chat, no veo absolutamente nada. Así que por favor, si alguien desea participar, desde el primer decil hasta el noveno, ¿cuál creen ustedes? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno? ¿Cuál creen ustedes que representaría el promedio de los datos? ¿El tercero, el séptimo? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Sería, lo voy a poner por acá porque no hay espacio, el decil quinto, porque este va a representar el 50%, pues chicos, 50%. Como aquí, 50% que fue el segundo cuartil. En este caso, el quinto decil representa el 50%. Ahora vamos a ver los percentiles, que básicamente son los más utilizados en realidad en temas de distribuciones. Son 99 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 100 tramos iguales, en los que cada uno de ellos concentra el 1% de los datos. El 1% de los datos. Ojo, chicos, el 1% de los datos. O sea, tengo desde el percentil 1, que equivale al 1%, hasta el percentil 99, que equivale el 99%, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál sería entonces el percentil que equivale al promedio? ¿Qué percentil sería? ¿Cuál creen ustedes? Tienen desde el 1 hasta el 99. ¿Cuál creen ustedes que sería el percentil que equivale al promedio? En el caso de los cuartiles, es el Q2, ¿no? El segundo cuartil, que representa el promedio. En los casos de deciles, es el D5, el quinto decil, el que representa el promedio. Pero en percentil, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Un esfuerzo mental, por favor. ¿Cuál quieren ustedes? Voy a poner por acá. Sería el 50%. El percentil 50. ¿Por qué? Porque este va a representar el 50%. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, se puede definir otros índices para poder precisar la posición de los valores. En este caso de los cuartiles, se van a dividir los valores ordenados en 4 partes iguales. ¿Ok? En 4 partes iguales. Pero, doctor, aquí solo me están mencionando 3 partes. No, aquí no te estoy mencionando en realidad 3 partes, sino 3 puntos que va a dividir. Por ejemplo, si fuera una recta, vamos a ponerlo, imaginemos que fuera una recta, lo voy a poner por acá. Imagínate que es una recta, y en esa recta vas a cortar 3 veces. Una, dos y tres. Donde en este primer corte, que es tu cuartil 1, representa el 25%. Tu segundo corte, que es el cuartil 2, representa el 50%. El tercer corte, que es el cuartil 3, representa el 75%. ¿Ok? Y miren, aquí entonces extraerían las 4 partes iguales. Primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte iguales. ¿Ok? Ahí están. Solo que la distribución de los cuartiles simplemente son 3. ¿Ok? Cuartil 1, segundo cuartil y tercer cuartil. ¿Ok? Es este segundo cuartil donde nosotros estamos encontrando la mediana. ¿Sí? La mediana de los datos. Entonces, vamos a ver aquí. Para calcular los cuartiles de una distribución, debemos hacer ¿qué cosa? Ordenar las observaciones en orden creciente, desde menor a mayor, y localizar la mediana, o sea, la parte central de esos datos. Y listo. El primer cuartil o cuartil 1 es la mediana de las observaciones situadas a la izquierda de la mediana de la distribución. ¿Ok?
El tercer cuartil vendría a ser la mediana de las observaciones situadas a la derecha de la mediana de la distribución. Colocándolo igual, como si fuera una recta. Tenemos acá una recta. Si yo ubico que exactamente el centro de mi distribución es este de aquí, que es el segundo cuartil, que representa el 50%, ¿sí? En este caso, si yo quiero ubicar ahora el primer cuartil y el tercero, lo único que tendría que hacer es como que sacar la mitad de este segmento, si lo llamara así. Si yo saco la mitad de este pequeño segmento, sería más o menos por acá, que sería el cuartil 1, el 25%. De esa manera es como se ubica o cómo se saca los cuartiles 1 y 3. Entonces aquí más o menos la mitad sería por acá. Cuartil 3 o tercer cuartil que representa el 75%. Y listo chicos, de esa manera se saca el primer cuartil y el tercer cuartil en base al segundo cuartil o el cuartil medio. Los cuartiles son medidas de tendencia no central de una distribución, ¿ok? Y aquí lo estamos representando. Los datos ordenados en 4 partes iguales, o sea, representan el 25% cada pequeña parte, ¿sí? Y hasta aquí va 25, por eso vale 25, hasta acá ya va 50% y hasta acá ya va 75%. El segundo cuartil de una distribución vendría a ser la mediana, ¿ok? La mediana. Como también, si habláramos de los deciles, sería el quinto decil. Y si habláramos nosotros de los percentil, sería el percentil 50. ¿Listo? Entonces, aquí es como se estaría de una manera gráfica representando los cuartiles, ¿no? La mediana, que es el segundo cuartil, ya saben, representa el 50%, la parte central de la distribución. Esto nada más el 25% y este de aquí el 75%. Muy bien. Ahora, hablemos de los percentiles. Los percentiles son otro conjunto de medidas de tendencia no central de una distribución. Dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. El percentil 25 es el primer cuartil, ¿ok? Entonces, es como que estarlo comparando. El percentil 25, que equivale al 25%, ¿quién creen que sea? Pues el primer cuartil, que también vale 25%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, supongamos que el 78% de los resultados de la nota del parcial es menor o igual a 4 puntos. ¿Ok? Entonces 4 es el percentil 78 de esta distribución. ¿Ok? Sería el percentil 78 de esta distribución. Entonces, los percentiles frecuentemente utilizados. Tenemos el primer decil que equivale al percentil 10, ¿sí? Porque aquí lo vamos a representar, el primer decil vale 10%, que también sería entonces el percentil 10. Por eso los comparo. Tenemos el primer cuartil, el Q1, el Q1, que equivale al percentil 25, ¿ok? El Q1, ¿cuánto vale? 25%. Es por eso que equivale al percentil 25. Otro, el segundo cuartil. ¿Quién es el segundo cuartil? El 50%, que sería entonces el percentil 50. O también el decil 5 o el quinto decil, ¿ok? Tenemos el tercer cuartil, que es el Q3, que equivale al 75%, y eso también en percentiles, ¿cuál sería? El percentil 75, ¿ok? Y tenemos también el noveno decil 9, que es el 90%,
que en percentiles sería el percentil 90. ¿Ok? Y listo. Muy bien. Tenemos acá un ejemplo. Encontrar los cuartiles del siguiente conjunto de datos. Tenemos acá todos estos datos. El 7, el 8, el 12, 17, 10, 29, 18, 4, 27, 32, 4, 10, 21, 5 y 8. Entonces, lo vamos a agrupar, aquí lo estamos agrupando de forma ordenada, de forma creciente, desde menor hasta el mayor, ¿ok? Ese es lo primero que tenemos que hacer. Luego vamos a ubicar los primeros, el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil. ¿Cómo? Agarrando una distribución de las mismas cantidades en cada una de estas separaciones. Por ejemplo, si primero agarramos 3, pues el 5 vendría a ser el primer cuartil. Luego agarramos nuevamente 3 datos más, el siguiente dato es el segundo cuartil. ¿Sí? O sea, este vendría a ser el 50%. Hasta aquí vamos 25%. ¿Ok? Listo. Agarramos otros 3 datos, que es el 17, 18 y 18, y tenemos acá el 21, que vendría a ser ya el tercer cuartil, que representa el 75%. ¿Ok? Listo. Entonces, y por último tenemos esta agrupación de estos 3 últimos datos, que es el 27, el 29 y el 30. ¿Ok? Y listo. Entonces, si el número de observaciones fuera par, si fuera par, porque aquí, por ejemplo, no es un número par, es un número impar, por eso ha sido un poco sencillo, pero si fuera un número par, los resultados se van a encontrar entre dos observaciones. ¿Sí? Entre dos observaciones. En ese caso, ¿qué tendremos que hacer? Pues agarrar esas dos observaciones, ¿sí? Y agarrar un punto medio. ¿A qué se refiere? Entonces, agarras esas dos observaciones, esos dos datos, los sumas y lo divides entre dos. Y ese vendría a ser tu segundo cuartil, que vendría a ser el dato del centro. ¿Okay? Aquí sí hay un dato en el centro, un dato entero. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, hubiese otro dato más? Ya no habría un dato central, sino el centro estaría entre dos datos. En ese caso, ¿qué tendrías que hacer? Pues sumar cada número, ¿no? Por ejemplo, si aquí fuera 12 y aquí, no sé, 16, ¿ya? Si hubiera aquí un dato más, entre 12 y 17 fuera 16, tendrías que agarrar estos dos de acá. Lo sumas y lo divides entre dos, ¿cuánto te saldría? 14. 14 entonces sería tu cuartil número 2, o sea, el 50%, o sea, tu mediana, ¿ok? Listo. Vamos con el desarrollo de algunos ejercicios, chicos, ya para terminar. Vamos a ver. Vamos con este pequeño ejercicio, ¿ok? Bueno, no sé mucho hablar de inglés, pero esto vendría a ser como una pequeña carrera, es una carrera que se realiza de 5.000 metros, que es la más multitudinaria del mundo, ¿ok? Y esta vendría a ser una fundación, ¿no? Una fundación de cáncer de mama, es lo que dice acá, ¿no? Una fundación de cáncer de mama la cual recauda fondos para financiar la lucha contra el cáncer de mama y para darla a conocer, apoya los proyectos de educación, selección y tratamiento en comunidades de todo el mundo. Alaba a las mujeres que han sobrevivido y honra a las que han perdido la batalla contra esta enfermedad. Eso es un florazo, ¿ok? Eso es un florazo. ¿Por qué? Porque al final recién nos dice qué o qué nos está pidiendo. Haya las medidas de tendencia central de una muestra de 5 tiempos, ¿ok? De 5 tiempos que hicieron los participantes en esta reciente carrera. O sea, 45 minutos fue el que hizo el primero que llegó, 53 el segundo, 45 el tercero, 50 el cuarto y 48 el quinto, ¿ok? Listo. Entonces, esos son los 5 tiempos o los 5 primeros participantes que han llegado y han hecho ese tiempo, ¿no? ¿Ok? Listo. Obviamente aquí no están ordenados, ¿sí? Vamos a ordenarlos para saber más o menos el orden de llegada, ¿no? Primero son
45, de nuevo se repite 45, de ahí, ¿quién sigue? 48, de ahí 50, y luego el 53, ¿no? Listo. Ahora sí están ordenados. Esas son las llegadas de cada uno de los participantes, ¿ok? Listo. Lo primero de las medidas de tendencia central, ¿cuáles son? El promedio. ¿Cómo se saca el promedio, chicos? ¿Qué tendremos que hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hacemos para sacar el promedio? ¿Cómo hacemos para sacar el promedio, chicos? Si están escribiendo por el chat, no veo absolutamente nada. ¿Cómo sacamos el promedio, chicos? ¿Quién me dice? ¿Cómo sacamos el promedio, chicos? Una ayudita, por favor, antes que se desmayen. ¿Quién me dice cómo sacamos el promedio, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo sacamos el promedio, chicos? A ver, alguien que sepa matemáticas. ¿Cómo sacamos el promedio? ¿Quién me dice? Claro, sería según la media aritmética, ¿verdad? Sería según la media aritmética. Ok. A ver, estoy viendo cómo hago para ver sus mensajes, chicos. Recién los estoy viendo. Ya está. Sería la media aritmética. ¿Y cómo hago? ¿Cómo resuelvo yo la media aritmética? Aquí me dice cómo saco yo la media aritmética. Se suman los datos y luego se divide con la cantidad de datos. Ya, ¿cuánto sería entonces? Bueno, todos los datos son estos de acá, pues, ¿no? Entonces vamos a sumar 45 más 45 más 48 más 50 y más 53, ¿no? ¿Y entre cuánto lo divido entonces? ¿Entre cuánto lo divido? Entre 5. Entre Entre 5. 5, ¿no? Entre 5. ¿Cuánto sale esta suma, chicos? A ver, por favor, un matemático. La suma es 241. 241, excelente, muy bien. Y 245, 41, perdón, entre 5, ¿cuánto es? 48.2. 48.2 o coma 2, ¿no? Muy bien, excelente. Ya tenemos el primer resultado de nuestro ejercicio, de una de las medidas de tendencia central que es el promedio. ¿Quién sigue? La mediana, el MD, ¿sí? A ver, estos datos vendrían a ser de datos no agrupados, ¿verdad, chicos? Porque son datos sueltos. A ver, dígame, ¿quién saca rapidísimo cuál es la mediana en este ejercicio? Está al ojo nada más. A ver, por ahí dicen 48,2. ¿48,2? ¿Ese vendría a ser la respuesta? ¿Cuánto sería la mediana? ¿Cómo se sacaba la mediana, chicos? De un grupo, o sea, de datos no agrupados. De datos, ojo, de datos no agrupados. Tendríamos que considerar si son datos pares o impares. En este caso es 5, es impar. ¿Qué era lo único que teníamos que hacer? Visualizar el dato central. ¿Cuál es el dato central, chicos? Díganlo con fuerza. 48. Claro, 48. claro, 48, y ya está. 48 es la respuesta. Así de simple, ¿sí? 48 vendría a ser la respuesta. Y súper rápido, chicos, la moda. ¿Quién me dice? Rapidísimo. La moda vendría a ser el dato que tiene mayor cantidad de veces que se repite. ¿Cuál de ellas es? 45. 45, ¿ya vieron? Sale al ojo. Así de rapidísimo, chicos.
Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, en este caso ya tenemos otros datos, nos dicen una muestra aleatoria de 8 empresas estadounidenses, los beneficios por acción han experimentado este año las siguientes variaciones porcentuales en comparación con el año pasado. Tenemos entonces estas: 0%, 8,1, 13,6, 19,4, 20,7, 10,0, 14,2. Y nos piden hallar la media, la moda y la mediana. Vamos a poner por acá la media, por acá vamos a poner la mediana y por acá vamos a poner la moda. Muy bien, chicos, a ver, les dejo 5 minutos es mucho. Ya, 2 minutos, rapidísimo, 2 minutos para que saquen a ver los valores de el promedio, la media y, perdón, el promedio media, la mediana y la moda. A ver si les sale correctamente. A ver, vamos, chicos, 2 minutitos, 2 minutos nada más, 2 minutos. ¿Listo, chicos? Creo que ya está. A ver, ¿quién me dice cuánto sale el promedio? ¿Cuánto le salió de promedio, chicos? ¿O es mucho tiempo lo que le he dejado? Muy poco, creo, ¿no? ¿Cuánto le sale el promedio, chicos, a ustedes? Ojo, y no se olviden, ¿qué tenemos que hacer primero con los datos? Ordenarlos de manera creciente, desde menor a mayor. En este caso, bueno, vamos a ir ordenándolos, a ver. Sería primer dato 0, luego 0, luego el 8,1 o el 8,1, luego el 13,6 o 13,6. Ah, no, seguiría el 10. En este caso sería 10. Sería el 10. De ahí, ¿qué otro dato? ¿Cuál seguiría? El 13, ¿no? 13,6. Luego el 14,2. Luego el 19,4. Y por último, el 20,7. Acá chiquito porque ya no entra. Ya, bacán. Listo, tenemos todos estos datos. Tenemos todos estos datos. ¿Cuánto le salió el promedio, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe sumar? ¿Cuánto le salió, chicos? Lo único que tienen que hacer es sumar, pues, ¿no? Los datos. 0 más 0 más 8,5. Perdón, 86. 8,1. Ah, ya, 86. A ver, a ver, a ver. Más 13,6. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué suma? Más 14,2 más 19,4. Perdón por la letra, chicos, mi letra es horrible. 20,7, ¿no? ¿Cuánto salió toda la suma, me dijeron? ¿Cuánto? 86. ¿Exacto? Sí, sale exacto. Muy bien, 86. ¿Y cuántos datos son los que estamos viendo?
8. Son 8 datos, ¿no? Entonces entre 8. ¿Y cuánto es 86 entre 8, chicos? Un esfuerzo mental. 10.75. 10.75, muy bien. Por ciento, obviamente, porque estamos hablando de porcentaje, ¿no? Muy bien, entonces ese vendría a ser el promedio, la media en este ejercicio. ¿Y la mediana? ¿Quién sería la mediana? ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Cómo sacamos la mediana en este caso? Simplemente contamos. Vamos a ver primero si son cantidades en una cantidad par o impar. Son 8, pues, ¿no? Es una cantidad par. Entonces, la parte central, en este caso que aquí ya está ordenado de menor a mayor, sería estos dos datos. Serían estos dos datos. ¿Ok? Por favor, el audio de la persona que está cocinando, creo. Me ha dejado sordo. Ya. Entonces, chicos, los datos centrales en este caso sería el 10 y el 13,6, porque aquí en el lado izquierdo hay tres datos, 0, 0, 8.1, y en el lado derecho estaría tres datos más, 14.2, 19.4, 20.7. Tres datitos más. Entonces, el centro estaría ubicado entre estos dos datos. ¿Qué tendríamos que hacer cuando hay dos datos que están involucrados en el centro? Simplemente sumarlos y dividirlo entre dos. Si nosotros sumamos eso, te da 23.6 y eso entre 2, ¿cuánto es? 11,8. 11.8. 11.8, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y ese vendría a ser la mediana. ¿Y la moda? ¿Cuál sería la moda, chicos? 0. 0. Cero, porque 0% es el que más se repite, en este caso 2 veces. Todos los demás se está repitiendo una única vez. Muy bien, sería 0% entonces la moda en este ejercicio. Muy bien. A ver, vamos con este otro. Los sueldos anuales de una muestra de 5 empleados son 39.000, 37.500, 35.200, 40.400 y 100.000. Calcule la medida de tendencia central. ¿Cuáles son? El promedio, media, la mediana y la moda. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ordenar todos estos datos de forma creciente, de menor a mayor. Primero sería entonces 35.200. ¿Quién sigue? 37.000, ¿verdad? 37.500. ¿Quién sigue? 39.000, ¿verdad? 39.000 sería el que sigue. De ahí, 40.400. Muy bien. Y de ahí, ¿quién seguiría? 100.000. Muy bien, sería 100.000. Ah, no, ahí 10.000, falta un cero más. 100.000, ya está. Listo. Son solo 5 datos, chicos. A ver, ¿cuánto sale el promedio, por favor? ¿Ya saben qué hacer? Lo único que tendríamos que hacer es simplemente sumar esos 5 datos y dividirlo entre 5. A ver, por favor, sumen, chicos. Demuestren que han ingresado a medicina. 37.500 más 39.000 más 40.400 y el último 100.000, ¿no? Y todo eso dividido en la cantidad que ¿cuántos son? 5 datos. Entonces, entre 5. ¿Cuánto sale la suma, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, chicos? Yo no sé nada de matemáticas. ¿Cuánto sale la suma? Por ahí dice 252.100. ¿Confirman, chicos? Confirmen. 252.100. A ver, confío en Luis. Ah, ya. Muy bien, chicos. Perdón por no confiar, Luis, te he fallado.
252.100 entre 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 50.420. 50.420. A ver, chicos, confirmen, por favor. Sale allá. Muy bien, gracias, Luis. Ahora sí creo en ti, Luis. Muy bien, gracias. Listo, sale 50.420. Un sueldazo, ¿no? Sueldazo. Ya está, bacán. Ese sería entonces el promedio. Ahora vamos con la mediana. ¿Cuál sería la mediana? Chicos, al ojo sale. 39.000. Claro, 39.000. ¿Por qué? Porque es una cantidad impar. Entonces simplemente ubico el dato central y ese vendría a ser la mediana. Y la moda, ¿qué pasa en este caso, chicos, con la moda? Si todos los datos se repiten solo una vez, ¿qué pasa con la moda? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué creen que pasa con la moda? ¿Qué creen ustedes? En este caso, chicos, cuando ustedes vean que los datos se repiten todos iguales, por ejemplo, aquí solo se repite una vez, una vez, una vez, una vez y una vez, ¿no? Todos se repiten iguales, no hay uno que destaque, ¿no? No hay uno que tenga mayor cantidad de veces que se repita. Entonces, en este caso, la moda, pues, simplemente no hay moda en este ejercicio. No hay moda, ¿no? Así vas a poner en tu examen parcial, con una carita feliz, con una carita triste. Así le vas a poner. Muy bien. Entonces no hay moda en este caso, chicos, porque todo se repite en la misma cantidad de veces. Vamos con el cuarto ejercicio. 10 economistas recibieron el encargo de predecir el crecimiento porcentual que experimentará el índice de precios de consumo el próximo año. Sus predicciones fueron 3.6, 3.1, 3.9, 3.7, 3.5, 3.7, 3.4, 3, 3.7 y 3.4. ¿Ok? Saquen la media o promedio, vamos a ponerlo acá. ¿Qué más? La mediana. Y por último, la moda. Bacán. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando son datos no agrupados? Pues ordenarlos de forma creciente, desde el menor a mayor. ¿Cuál es el menor? El 3, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. 3. Luego, ¿quién tenemos? Al 3.1. Sí, ¿no? 3.1. Vamos tachándolo porque de ahí me confundo. Por acá está el 3, 3.1. De ahí, ¿quién sigue? 3.4, ¿no? 3.4 y hay dos 3.4. Uno y dos 3.4. De ahí 3.5. Bacán. 3.5. De ahí 3.6. Y de ahí 3.7, que son tres veces. 3.7, 3.7, 3.7. Te recomiendo que en un examen, por ejemplo, trates de hacer esto, de tachar los números que ya estás utilizando, porque puede pasar y pasa de que cuando estás así ordenando de forma creciente te puedas confundir los datos. Entonces es preferible que te asegures tachando los datos que ya estás utilizando. Es una recomendación que yo te doy, ¿ok? Por ejemplo, los 3, 3.7, ya táchalo, pues táchalo. Y el último que queda, 3.9. Y ya está, listo. Ya están ordenados de forma creciente. ¿Cuánto sale la sumatoria? Me aburre treinta y sumarlo uno todo. coma seis ¿Cuánto? 31,6. 31,6, 31.6. Muy bien, Luis, excelente. Ahí también estoy viendo sus mensajes ahora sí. Em, ¿Y entre cuánto lo dividimos? ¿Cuántas cantidades son? ¿Cuántas cantidades son las que estamos viendo, chicos?
10. ¿9? Allá, 10, son 10. Luis, esta vez creí en ti. Ya no voy a creer en ti, Luis. Muy bien, es 10. Ya estaba a punto de poner 9. Muy bien, 10. ¿Y cuánto sale entonces esa división? 31.6 entre 10. 3.16. 3.16, ¿no? Al ojo, ¿no? Qué sencillo es esto, ¿no? Qué facilito. Y la mediana, chicos, la mediana, a ver, rapidísimo, ¿quién me dice cuánto es la mediana? 3.6. O sea, el dato 3.6 es la mediana, este que está aquí. Son 2, 4 a la derecha, 2, 4, 5 a la izquierda. No, no es el centro. Si no hay centro, porque es una cantidad par, no hay centro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que agarrar dos datos. Ahora sí, 4 datos a la derecha, 4 datos a la izquierda. Entonces son 3.5 y 3.6. Tenemos que sumarlos. ¿Cuánto sale eso, chicos? Y luego dividirlo entre 2. Sale 7.1, ¿no? Y entre 2, ¿cuánto es? 3.55. 3.55, ¿no? Muy bien, excelente. Y la moda, en este caso, a ver, la moda sí creo que lo pueden sacar al ojo. 3.7. 3,7, ¿por qué? Porque es el que se repite más. El que se repite más, así de sencillo. Qué hermoso es cuando participan, chicos. Vamos con este último ejercicio. ¿Ok? Vamos con este último ejercicio que nos dice, el director de unas grandes almacenes tiene interés en saber cuántas reclamaciones recibe el departamento de atención al cliente sobre la calidad de los aparatos eléctricos que venden los almacenes. Los registros de un periodo de 5 semanas muestran el siguiente número de reclamaciones semanales. El 13, 5, 15, 8, 16 y 8. ¿Ok? Son 5 datos en total. Sacarle, obviamente, nos piden el número medio de reclamaciones semanales, el número mediano de reclamaciones semanales y hallar la moda. El promedio, mediana y moda. Así de sencillo. Nada más. Esta vez son solo 5 datitos. Lo primero que tienes que hacer, ordenarlos de forma creciente. 8, 8, ¿quién sigue? 13, 15 y 16, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto sale la suma de todos esos datos? 60. Ay, ay, ay. Muy bien. Entre 5, ¿verdad? Porque son 5 datos. 60. Entre 5, un esfuerzo mental, 12. chico. Muy 12. bien, 12. ¿Y la mediana? La mediana sí al 13. ojo. Muy bien, 13. porque sí hay un dato central. 2 datos a la derecha, 2 datos a la izquierda, el dato central 13. Ya está. ¿Y la moda? 8. 8. 8. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, creo que con datos no agrupados no hay ningún problema. Creo que a veces un poquito el detalle es tratar de acordarnos, por ejemplo, la fórmula cuando veamos o cuando ustedes, bueno, ustedes vean en su clase las formulitas donde estaban. A ver, quiero buscar las formulitas. Acá está. Por ejemplo, de la moda, ¿no? En datos ya agrupados, en datos agrupados, lo único que tenemos que hacer es acordarnos de la formulita. Y es algo que les recomiendo, chicos, a quien sea el delegado del curso de bioestadística, molesten a su docente para que ustedes puedan utilizar o les den la facilidad de ustedes tener ahí su formulario, ¿ok? Porque es simplemente, como ustedes ven, reemplazar datos, nada más, no es cosa del otro mundo. También en la moda, que tiene su fórmula, ¿sí? Para datos, perdón, en la mediana, ¿sí? Para datos agrupados, igual, no es cosa del otro mundo, chicos, no es cosa del otro mundo. Aquí lo único que diría que tendrían que ubicar es simplemente la distribución que necesitan trabajar. Cuando es la mediana, ya saben, el último dato entre dos y ubican dónde está ese dato, en qué rango está ese dato y esa es su distribución que van a trabajar. En el caso de la moda, lo único que tienen que hacer para ubicar cuál es la distribución que van a trabajar, quién es el que tiene mayor cantidad de frecuencia.
y ya está. Ese es el que van a trabajar, ¿ok? Así que mi recomendación es que pongan a un buen delegado, no pongan pues a un mongolito, pues, ¿no? Pongan un buen delegado para que les den la oportunidad de ustedes utilizar su formulario, ¿ok? Y listo, chicos. Eso sería todo entonces por la clase del día de hoy. Sí, eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda existencial? Doctor, quiero contar un chiste. Normalazo, chicos. Eso sería todo entonces, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna, ¿no? ¿Alguien ahora o callen para siempre, chicos?